Cuando Guillermo el Conquistador venció en la batalla de Hastings y se hizo con el trono inglés, se convirtió automáticamente en el normando más famoso de la historia. No obstante, la espada normanda también llegó a otros lugares, incluso lugares muy lejanos a la propia Normandía. De hecho, a principios del primer milenio, los fieros guerreros normandos se consiguieron establecer en pleno Mediterráneo. Durante el año 911, los hombres del norte, conocidos popularmente como vikingos, estaban en la cima de su poderío, y su influencia se expandía desde las costas británicas hasta las llanuras de lo que hoy es Rusia. Uno de los vikingos más famosos, Rollo, se dirigió a tierras francas y causó estragos al saquear varias poblaciones colindantes al Sena. Y con tal de detener esta atrocidad, el rey franco Carlos el Simple le ofreció tierras a cambio de protección contra otros invasores vikingos. Rollo se vio seducido por tan generosa oferta y decidió aceptar, fundando así un ducado de los hombres del norte, o ducado de Normandía. Lo cierto es que la Europa de esa época estaba repleta de ducados como este, pero Normandía destacaría especialmente debido a sus fieros guerreros. Los normandos, pese a tener orígenes vikingos como su propio nombre indica, rápidamente adoptaron la cultura franca así como la religión católica. Su modo de vida tribal vikinga fue reemplazado por un sistema feudal europeo, aunque con algunas cosas que les diferenciaban del resto. Por ejemplo, eran los caballeros quienes mediante la fuerza poseían los feudos normandos. Por tanto, y pese a haber adoptado gran parte del modo de vida de la Europa occidental, los normandos no habían olvidado su marcialidad y beligerancia. Y esto fue un problema, ya que al poco tiempo de establecerse, había más caballeros luchando por pedazos de tierra que tierra para todos. Esto llevó a que muchos normandos, al igual que sus antepasados vikingos, comenzaran a viajar por el resto de Europa buscando tierras, riquezas o algún reino exótico y lejano por el que luchar en batalla. En consecuencia, muchos guerreros normandos se dirigieron al sur, al corazón del mar Mediterráneo. Italia, que en el pasado había sido el centro de la gloria del Imperio Romano, era a principios del primer milenio una tierra dividida y devastada. El norte de la bota se encontraba bajo el yugo del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que la parte más meridional de la península era un cúmulo de pequeños estados. Para aquel entonces, y mucho antes que los normandos, otro pueblo del norte de Europa, llamados lombardos, ya habían llegado a Italia y se habían hecho con varios pedazos de la península. Benevento y Salerno, por ejemplo, se encontraban bajo el mando de señores lombardos, quienes para aquel entonces ya no eran aquellos fieros guerreros germánicos que con el hacha en la mano luchaban por Thor, sino que al igual que habían hecho los normandos en Francia, habían adoptado la cultura local. Por ende, estos lombardos ya eran católicos y de habla latina. Por otro lado, el Imperio Bizantino controlaba una pequeña parte de Italia en Apulia y Calabria, siendo los últimos reductos del intento de Justiniano por restaurar el imperio varios siglos antes. En cuanto a Sicilia, que como siempre era una tierra próspera, había sido conquistada por los árabes que estaban en pleno apogeo. Por tanto, y a ojos de los normandos, las tierras ricas y desorganizadas del sur de Italia y Sicilia eran un jugoso fruto listo para ser mordido. En este contexto, apareció un grupo de peregrinos normandos que deambulaban por la zona, y un noble lombardo, Melo de Bari, se acercó a ellos. Melo, que era de la Apulia bizantina, tenía como objetivo derrocar a sus señores griegos y establecer así un dominio independiente, ya que además Apulia se componía principalmente por lombardos. Por este motivo ofreció a los normandos unirse a su causa, quienes siempre dispuestos a desenvainar la espada accedieron. Pronto esta alianza lombardo-normanda se enfrentó a los bizantinos en Canas, el mismo lugar donde hacía más de un milenio Aníbal había vencido a los romanos. Las fuerzas bizantinas aplastaron rotundamente a los rebeldes lombardos y sus aliados normandos, y el intento de expulsar a los griegos por parte de Melo fracasó. Pero esta batalla sirvió también para que los bizantinos fueran testigos de la gran destreza con la espada de los normandos, y sabiendo que eran mercenarios y que lo que les movía era el oro, el comandante bizantino Boioannes les hizo una oferta muy generosa para que se pongan de su lado.
los normandos aceptaron, y gracias a esto, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique II, marchó hacia Italia para hacerse con la región, fue vencido por los normandos que ahora estaban al servicio de Constantinopla. Por todo esto, los normandos pronto se convirtieron en los guerreros más reputados y solicitados de la zona. Lombardos, bizantinos e incluso el Sacro Imperio Romano Germánico buscaban ahora hacerse con sus servicios. Esto llevó a que pronto se formaran varios grupos de mercenarios normandos luchando por señores que a menudo estaban enfrentados. Pese a esto, los normandos de todos los bandos permanecieron cohesionados, y el grupo de guerreros más destacado fue el de Ranulfo Drengot. Su historial como guerrero le precedía, y su impecable fama, que se la ganó en la batalla de Canas, le llevó a ser contratado por Pandulfo IV, príncipe de Capua. No obstante, Pandulfo fue víctima de un complot llevado a cabo por el Sacro Imperio Romano Germánico debido a que era un simpatizante de la causa bizantina. Su lugar lo ocupó Pandulfo V, quien era afín a la causa germánica. Pandulfo IV, que ahora estaba desechado, tenía a los normandos de su lado, no se daría por vencido y estaba dispuesto a recuperar lo que creía que era suyo. No obstante, los normandos sabían que no les interesaba que ningún señor se hiciera demasiado poderoso, por lo que traicionaron a Pandulfo IV y se unieron a la causa de Pandulfo V. Por esta acción, el duque de Nápoles, Sergio IV, les ofreció un condado a modo de agradecimiento, y los normandos, que llevaban en Italia más de una década, ahora por primera vez poseían tierras. Todo esto llegó a oídos de otros normandos en otros rincones de Europa, y atraídos por la cantidad de oportunidades que ofrecía Italia, fueron llegando más grupos de normandos año tras año. Entre estos recién llegados se encontraba la casa de Altavilla, cuyo líder era Tancredo, que junto con sus 8 hijos, pronto sería considerada entre los normandos la familia más importante. Mientras todo esto ocurría entre los normandos, los bizantinos tenían el punto de mira en Sicilia, la cual, recordemos, estaba en manos musulmanas. Sin mucho preámbulo, los romanos orientales lanzaron una expedición que resultó ser un auténtico desastre. Pero además del desastre que supuso la expedición per se, los lombardos, aprovechando la debilidad bizantina del momento, se alzaron en armas una vez más y se rebelaron. La rebelión contó con la ayuda del normando Guillermo Brazo de Hierro, quien marchó hacia Apulia para apoyar a sus hermanos católicos. Tuvieron lugar 2 enfrentamientos, la batalla de Olivento y la batalla de Montemaiore. En ambas contiendas, Guillermo Brazo de Hierro logró vencer a los bizantinos. Algo muy curioso es que los bizantinos contaban con la legendaria Guardia Varega, sus vikingos particulares que, dirigidos por el legendario Harald Hardrada, poco pudieron hacer. En este punto, y dado que todos los señores eran demasiado débiles, los normandos vieron la oportunidad idónea para apoderarse de gran parte del territorio de la zona. En consecuencia, casi toda la Apulia bizantina y Calabria pasaron a manos normandas. Pronto esta toma de tierras fue reconocida oficialmente por los enemigos del Imperio bizantino, especialmente por el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba regocijándose viendo cómo los griegos eran humillados. A pesar de que todo parecía ir sobre ruedas para los normandos, hay que recordar que esos territorios estaban habitados sobre todo por lombardos, quienes, debido a la mano dura con la que eran tratados por los normandos, pronto empezaron a rebelarse. Y lo cierto es que no era para menos, ya que los normandos tenían como costumbre saquear a la población indefensa. Por ende, el odio hacia estos hombres del norte por parte de los locales había alcanzado un punto inaguantable. De hecho, tal era la crueldad de los normandos, que sus actos viles habían llegado a oídos del Papa León IX. En el año 1051, el ducado de Benevento, temeroso por la agresividad normanda, había pedido oficialmente protección al gobierno papal, y los normandos, conscientes de esto, pronto atacaron regiones de Benevento y las ocuparon temporalmente. En este punto, el Papa se tomó el asunto como algo personal y viajó él mismo a la zona junto con todos los nobles lombardos. Todo esto, mientras tanto, llegó a oídos de los bizantinos,
quienes, aprovechando esta discordia, comenzaron sus propios movimientos. Finalmente, unos 3.500 normandos se enfrentaron a una fuerza de 6.000 hombres, en lo que resultó una increíble victoria normanda. De hecho, además de vencer, los normandos consiguieron capturar al Papa y mantenerlo como rehén en Benevento. Por su parte, los bizantinos, al saber de esta increíble victoria normanda, se dieron media vuelta y volvieron a casa. El Papa León IX fue liberado, no sin antes reconocer oficialmente el territorio normando en Italia y comprometerse a no volver a enemistarse con ellos. En este punto los normandos habían vencido a lombardos, a bizantinos e incluso al mismo Papa, y su habilidad con la espada retumbó en toda Europa. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.